Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 15 de abril de 2022. 20 años han transcurrido desde los días 11, 12 y 13 de abril en los que Venezuela vivió momentos dolorosos, pero también presenció la valentía de un pueblo para defender al presidente que apenas 4 años atrás había elegido como su gobernante. En este Viernes Santo hemos preparado un programa especial para recordar y analizar aquellos días de abril. Los días 11, 12 y 13 de abril de 2002 pasaron a la historia de Venezuela y permanecen en la memoria de las y los venezolanos que vivimos los sucesos ocurridos. Un golpe de Estado propiciado por una oposición que no quiso seguir las reglas del juego democrático y que contó con la abierta y descarada participación de algunos medios de comunicación nacionales e internacionales. Conversamos con el historiador Carlos Franco, investigador del Centro Nacional de Historia, responsable del área de políticas universitarias, docente y actual secretario de UNEARTE. Bienvenido, Carlos. En el año 2002 contabas con 16 años. ¿Cuál fue tu experiencia en esos días de abril? En primer lugar, agradecido por la invitación. Y bueno, cuando uno se acerca a revivir estas experiencias, ¿no? A partir de lo que es la memoria, quizás eso te acerque más a cómo esto afectó tu día a día, ¿no? Esa cotidianidad, esa, digamos, costumbre diaria que uno lleva. Y quizás a partir de esto lo que te puedo decir es que ese 11 de abril y los días posteriores sin temor a duda marcaron una ruptura de la cotidianidad, ¿no? Si me pongo a interpelar a ese joven de 16 años el día de hoy, creo que los primeros elementos que va a resaltar va a ser el hecho de cómo ese día a día, ese último año del liceo fue abruptamente roto, ¿ok? En la experiencia que quizás en el imaginario uno puede tener ante un clima de clara tensión política, un clima marcado por las marchas y las contramarchas y sobre todo por una violenta sobreexposición mediática, ¿no? Yo creo que en ese año y ya desde el año 2000, 2001 se fue acrecentando esta sobreexposición de los medios de comunicación con unas claras tendencias e intereses políticos, ¿no? Que incluso uno puede concebir hasta como una creación de una crisis artificial de lo que era el momento como tal y que, bueno, terminó sobrellevando a unos escenarios que uno reflexiona en la actualidad como una especie de violencia muy profunda a nivel comunicativo, ¿no? Eso de no tener quizás espacio en los medios de comunicación, a partir de la comunicación de la época que estaba muy marcada por la prensa, por la radio, por la televisión, no tanto como hoy con las redes sociales, en que uno estuviese asfixiado, ¿no? De alguna forma, y eso creaba y amellaba aún más las tensiones sociales. Es una época en donde quizás se respiraban muchísimo las tensiones existentes por la conflictividad política y los medios de comunicación abonaron a sobre eso y creo que realmente nos enfrentamos a un profundo escenario de violencia mediática, ¿no? En donde un joven desprovisto de los recursos analíticos quizás se embulló en esto, ¿no? Como tal, vio como su cotidianidad se rompió abruptamente, por un lado, pero también envuelto dentro de un claro escenario mediático, digamos, muy complejo, muy profundo y de muchísimos, muchísimos abusos que buscaron de alguna forma amellar, ¿no? Lo que eran estas tensiones políticas y sociales. Carlos Franco, convertido en historiador 20 años después de estos sucesos, nos ofreció un análisis sobre el impacto de estos hechos en el país. 20 años después, yo creo que podemos llegar a un análisis importante de cómo el 11 de abril es parte de los hitos que van a marcar o que marcaron lo que fue la transición, ¿ok? Dentro de los que eran las
formas y dinámicas del poder en Venezuela que empezaron a desmontarse tras la aprobación constitucional del año 99, tras la referendación en el poder de Hugo Chávez en el año 2000 y que empieza digamos, un proceso de claras tensiones de intereses de 2001 y que, bueno, fueron creando, digamos, una dinámica que tiene una serie de hitos, ¿no? Que finalmente podemos definir que concluyeron en el 2004 y que encuentran en la coyuntura entre el 11 y el 13 de abril uno de sus momentos claves. ¿Por qué? Porque, bueno, van a significar dos puntos neurálgicos para entender esa transición, ¿ok? Entre lo que son las dinámicas, las redes de poder y el nuevo Estado que se propone desde el movimiento liderado por Hugo Chávez, que en primer lugar, bueno, Chávez va a encontrar un profundo apoyo popular que técnicamente es lo que lo va a retornar en el poder mediático no logra imponerse sobre la voluntad del pueblo venezolano que termina, okay, reclamando el regreso del presidente a lo que era, digamos, su puesto de mando, ¿okay?, de la República y que a su vez también desafiaba lo que era precisamente los nuevos elementos constitucionales aparecidos en este pacto que tenía poca vigencia, 1999, en la cual entonces políticamente también el Estado demostraba estar consolidado a partir de su pacto constitucional, porque pese a la derogación pretendida por los promotores, ¿ok?, de este 11 de abril, de este golpe de Estado, el Estado se consolidó y continuó en vigencia. Sin embargo, las tensiones no cerraron. Como sabemos, ese mismo año, a final de año, inició un episodio mucho más profundo a nivel de la sobreexposición mediática, como lo fue el paro petrolero, que técnicamente mantuvieron secuestrado a un país de forma mediática por 3 meses, ¿ok?, como tal. Y que, bueno, que al final todo se va a conciliar a partir de lo que fue la convocatoria al referéndum del año 2004, que terminó consolidando al presidente Chávez en el poder y un progresivo declive de las cúpulas opositoras del momento y que, bueno, fueron marcando precisamente el ritmo de la oposición política del país que no han logrado concretar quizás un proyecto sólido y en función a objetivos no solamente claros y comunes, sino realmente realizables dentro del marco político nacional. Patricia Méndez es historiadora, investigadora y docente del Centro Nacional de Historia y UNEARTE. Además, da clases de posgrado en la Universidad Central de Venezuela. También contaba con apenas 16 años cuando ocurrió el golpe de Estado. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo viviste los sucesos de abril? Bueno, ¿cómo viví yo los sucesos de abril? En abril de 2002 yo tenía 16 años, estaba en cuarto año de bachillerato y estudiaba en un colegio católico, ¿no? Yo recuerdo que vivimos el golpe de Estado en una clínica porque mi mamá había tenido un accidente y tuvo que ser intervenida de inmediato. Además era un día complejo porque el día anterior, el 10 de abril, ya había una convocatoria a paro indefinido, había un ambiente muy tenso en la calle, ¿no? Estaba la convocatoria a la marcha de Chuao, de la oposición, y eso era una alerta, ¿no? El pueblo chavista además estaba en vigilia en Miraflores, habían unos militares que estaban desconociendo a Chávez, así que se esperaba que la cosa empeorase, ¿no? Ese 11 de abril mi mamá sufre ese accidente, en la clínica deciden intervenirla de inmediato porque esperaban heridos y no podían tenerla allí, ¿no? Eso lo recuerda ella me lo dijo ese día, que ellos estaban planeando algo, que esperaban heridos, que sabían lo que iba a pasar. Y efectivamente la intervienen y en la sala de espera, bueno, nosotros vemos cómo esa marcha decide llegar a Miraflores para sacar a Chávez, ¿no? Así sin ningún tapujo. Y la televisión lo transmitía como si se tratara de una fiesta, ¿no? Y se convocaba a la gente, dando por hecho que era una decisión mayoritaria, ¿no? Sin resistencia, como un hecho consumado, ese sacar al presidente de Miraflores, ¿no? A mi mamá le dan de alta de inmediato y nos vamos a casa de mi tío en San Agustín. Y bueno, ahí al encender la televisión aquello era un caos, la cobertura total de Puente Llaguno, una cosa terriblemente dolorosa, pero claro, desde un solo lado, ¿no? Desde una sola visión. Y entonces uno veía esas imágenes que parecían tan contundentes, acompañadas de un discurso en el que todo ya parecía esclarecido. Y oye, es difícil, ¿quién iba a dudar de lo que veía, ¿no? Mi mamá, en cambio, parecía muy clara, había conversado con mi tío, etcétera,
Y me decía, eso es un golpe de Estado. Uno no entendía mucho, la verdad. Yo creo que la televisión no permitía ningún cuestionamiento, ¿no? El gobierno era responsable de los muertos, estaba derrotado y le quedaban horas. Era como muy fácil la ecuación. Sin embargo, al día siguiente, bueno, vemos a un insigne desconocido asumir la presidencia. Aparece Carmona Estanga, que bueno, era un empresario, ¿no? Se autojuramenta en Miraflores, rodeado de curas y de políticos de la Cuarta República, y bueno, hasta ahí no se sabía qué había pasado con el presidente Chávez porque se suponía que había renunciado. Pero por supuesto nuestra gente decía que eso no era verdad y que lo tenían secuestrado. Patricia Méndez destacó el papel que jugaron los medios de comunicación en el golpe de Estado. Bueno, los medios fueron los modeladores de ese golpe, ¿no? Ellos lo venían trabajando con anticipación. El discurso era uno solo, había que salir del presidente Chávez porque se había convertido en una especie de amenaza para la estabilidad nacional. Y ese 11 de abril son Venevisión, Globovisión, RCTV, El Nacional y El Universal los protagonistas del golpe, porque sus periodistas tomaban partido abiertamente, señalaban que los muertos eran de la oposición, que era el gobierno quien había puesto francotiradores para masacrar a los manifestantes y bueno, se adueñaban de las víctimas, las incorporaban a sus listados, ¿no? Generaban todo un ambiente y ese discurso estaba alineado, no había disidencia en ese discurso, había imágenes de heridos por doquier y unas acusaciones que parecían evidentemente incuestionables, ¿no? Pero además de eso, yo recuerdo ese intento de épica, ¿no? Recuerdo a Enrique Mendoza sacando a BTV del aire para evitar que se supiera lo que ocurría, ¿no? Y en aquellos tiempos, recordemos, no había WhatsApp, no había redes sociales. ¿Qué quedaba? Bueno, quedaba la radio Bemba. Y eran las llamadas de los compañeros, de los amigos que estaban en la calle, los que tenían alguna contrainformación, los que iban rompiendo ese cerco y permitían redimensionar el caos que uno veía en las pantallas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no supimos nada de la carta enviada por Chávez sino hasta después, pero vimos en las pantallas de televisión cómo Capriles Radonsky saltaba los muros en la embajada de Cuba, cómo se llevaban detenidos a los diputados chavistas, ¿no? Vimos cómo maltrataron a Rodríguez Chacín frente a las pantallas de televisión y los culpaban de los hechos de Puente Llaguno. Y yo era muy chama todavía, ¿no? Pero el impacto que eso causó, bueno, todavía está ahí, está vivo en la memoria porque era terrible pensar que toda esta violencia pudiera ser celebrada, ¿no? Que ese revanchismo que privaba en ese discurso pudiera ser celebrado y mostrado por los medios, además del miedo que uno sentía, porque mi mamá era chavista, bueno, sigue siéndolo 20 años después, y entonces los responsables de todo eso, supuestamente que estaba pasando, éramos nosotros, éramos los chavistas, ¿no? Y bueno, creo que una de las cosas más desesperantes de aquel momento era eso, ¿no? El cerco mediático, el no poder saber, el no enterarse de lo que de verdad estaba pasando. Porque uno veía a Alfredo Peña dando declaraciones y justificando la cosa, y a Napoleón Bravo entrevistando a los autores del golpe, a los militares que habían traicionado, ¿no? Pero no se accedía a otras voces, no veíamos a nuestra gente para saber qué era lo que pasaba, ¿no? Y las radios comunitarias fueron las que se mantuvieron al frente de esa batalla, son las que llaman a Miraflores, son las que informan que Chávez no ha renunciado, ¿no? Esa radio Bemba, la inteligencia, la acción social, la organización, es la que logra romper ese silencio. Agradecemos a los historiadores Carlos Franco y Patricia Méndez por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos con nuestro segmento musical. En el año 2010, el músico y compositor Fidel Barbarito creó un tema dedicado a Chávez y a su hijo Simón, con música de tradición popular, décimas de su inspiración, y que interpreta hermosamente Fabiola José, madre de Simón. Cuando en tus ojos. Cuando en tus ojos me veo, renace en mí la confianza de luchar por esta causa con sacrificio y esmero. Te ofrezco mi brazo artero y mi voz como una lanza, mi pensamiento, mi canta y mi música vibrante son para ti a cada instante, pues me colmas de esperanza. La sonrisa de tu rostro
de dicha de caminar tu futuro. Apuesto sobre seguro cuando la senda marcada confirma la madrugada, crepitando corazones, que estamos en los albores de una patria soberana. Tu abrazo reparador de dulzura interminable produce la insoslayable querencia del amador. Ya jamás tendré temor con la musa levantada, que con lluvia nacarada en tiempos de sol ardiente alerta que es evidente una época cambiada. Tu alegría incontenible de añoranza afortunada brota y cae cual cascada de bellezas intangibles. Por ella soy invencible y con la voz por adarga siento plena la confianza de gritarle al mundo entero: te defiendo sin empero, patria libre y soberana. Fueron muchas las canciones que las y los cantautores venezolanos crearon para homenajear la victoria popular del 13 de abril. Pero hay una en particular que refleja la alegría de este pueblo y que aún hoy tarareamos, interpretada por el Grupo Madera. U.A. Chávez no se va. U.A. Chávez no se va. U.A. Chávez no se va. Venezolano, latinoamericano, pertenezco a este comando táctico de ideas y principios bien formados, con alicate en mano, tumbando paros, soy Tupamaru, perteneciente de la tierra del sol amado. No me voy, mi hermano, es mi tierra y es mi ocaso, y aquí me quedo con el Madera. One more time. Chávez no se va.
Nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias por su compañía.